Muy feliz sábado para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Es realmente una alegría poder estar con ustedes en esta mañana fresca, ventosa. Gracias también a los de sonido. Hermanas, gracias por la ayuda, ¿sí? La colaboración. La iglesia sin música sería otra cosa, ¿verdad? Quiero también agradecerles al grupo de líderes aquí, Pedro, que estuvo en la semana escribiendo, preocupándose. Gracias por el apoyo, Pedro, de siempre también. Y hace mucho que no venía acá, ¿eh? Bueno, veníamos, digo, a predicar, ¿no? No recuerdo si la última vez, creo que hablé de Isaías, no sé si se acuerdan, de Isaías 6. Aquella vez había un poquito más de hermanos. Agradecemos a Dios por tener vida, salud en esta pandemia que estamos pasando. Muchos hermanos, hermanas quizá no tuvieron muchos golpes aquí en la iglesia, pero otros hermanos ya no están con nosotros. Agradecido a Dios porque Él nos conserva la vida. Así que cuidémonos, por favor, con los barbijos y agradecido a Dios por eso, ¿no? En esta mañana quiero que reflexionemos en una porción de la oración modelo del Señor Jesús. La oración modelo del Señor Jesús no es una especie de letanía o una especie de rezo. La oración modelo de Cristo, cuando hablamos de oración modelo, estamos hablando de una oración que tiene las partes centrales o la estructura de cómo debiéramos dirigirnos a Dios cuando hablamos. Pero nosotros, cuando investigamos esta oración, tenemos que ir agregándole cuerpo a esa oración, porque cada aspecto de esta oración es diferente. Si me acompañan a Mateo, capítulo 6, solo a modo de introducción, recordemos que la oración de Cristo tiene 6 peticiones. 6. Las 3 primeras tienen que ver de cómo usted, mi hermano, se dirige hacia Dios. Algunos le dicen a Dios, lo tratan de tú. Algunos tratan a Dios de usted. Por eso la oración tiene diferentes matices dependiendo del orador que haga la misma. Y saben que las últimas tres, que son las que nos involucran a nosotros en nuestras necesidades personales, individuales, son las que nos ayudan a subsistir en las diferentes áreas íntimas nuestras. Por ejemplo, necesitamos pan diario, reconocer a Dios como nuestro dador diario y el que cubre, el que se interesa por nuestras necesidades. De paso, estamos estudiando Deuteronomio y Deuteronomio 8 dice, Dios es el que te da las fuerzas para trabajar. Creo que es el versículo 18. Cuando dice Deuteronomio, cuando tú tengas alimentos, no digas, lo hice por mi propia fuerza, sino que es Dios quien te da las fuerzas para tener ese alimento. Danos el pan nuestro de cada día. También necesitamos perdón por nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, Señor. Así también como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y la última petición es cómo enfrentar la lucha en la vida cristiana. Dice el texto 13, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Líbranos del mal. Vamos a ver esta mañana 3 aspectos de el tema que vamos a estar analizando. La primera parte que vamos a estar viendo es tentación y pecado. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo ser tentado que caer en pecado? El segundo elemento, ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? El segundo elemento que vamos a ver es cuáles son las fuentes de tentación del cristiano.
según la Biblia, ¿no? Hay tres fuentes, o sea, tres orígenes de donde puede surgir la posibilidad de ser tentado. Y la última, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué nos quiere decir Mateo 6:13? ¿Qué significa? Empecemos con la primera parte. ¿Qué significa esto de tentación? ¿Será que Dios nos coloca en situaciones en las que nosotros podemos caer en esas tentaciones? ¿Será que Dios es el autor de la tentación? ¿Será que la tentación es pecado? ¿Podríamos llamar a la tentación pecado? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Dios no es el autor de la tentación. Algunas versiones dicen, no nos metas en la tentación. Y esa es una traducción más problemática, porque está diciendo del que nos involucra en la tentación es Dios. Entonces es una traducción un tanto compleja. Santiago 1:13 dice, nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, Dios no es el autor de la tentación. La palabra en griego de tentación es una palabra que da la idea de una especie de prueba, una especie de examen. Es una palabra moralmente, o sea, si está bien o mal, neutra. Alguien que está en tentación no quiere decir que está ni bien ni que está mal. Simplemente está tentado. También esta palabra es probar, examinar, poner a prueba, pasar por un experimento, sea bueno o sea malo. También esta palabra puede significar una provocación que puede llevarnos en esa provocación a dos reacciones. Una reacción buena y una reacción mala. Es incitar, es intentar, es todo aquello que intenta llevarnos al pecado, la propensión o la tendencia de nuestra corrupción interna. La palabra tentación en la Biblia a veces aparece como prueba. Por ejemplo, Santiago 1:2 y 3 dice, hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia. Noten que Cristo dice, no nos dejes caer en la tentación. Y el apóstol Santiago dice, felices los que pasan por la tentación. Entonces la tentación, ¿es algo bueno o es algo malo? Hay una aparente contradicción. Hay un hombre llamado John Owen, no sé si han escuchado de él. John Owen, él es ya falleció, ¿no? Vivió en el siglo XVII en Inglaterra. Él estuvo conectado con el puritanismo. Miren cómo él define tentación. Tentación es cualquier cosa, cualquier estado, camino o condición que tenga la fuerza o la eficacia de seducir, de atraer la mente y el corazón de un hombre, de esa obediencia que Dios requiere de él hacia el pecado en cualquiera de sus grados. Repito, es un estado, es cualquier cosa, camino o condición que tenga la fuerza o la eficacia de seducir, de atraer la mente y el corazón de un hombre de esa obediencia que Dios requiere de él hacia el pecado en cualquiera de sus grados. Es decir, es una posibilidad que yo tengo de llegar a caer
en el pecado. La tentación y el pecado no es lo mismo. Son dos cuestiones muy diferentes. La tentación es una seducción al mal. Es una seducción al mal. Es una seducción a desobedecer a Dios. Es una posibilidad, es una probabilidad de caer. El pecado es cuando nos entregamos a esa seducción. Dejamos que nuestras capacidades internas formen un vínculo con la oferta que se me está dando. Miren cómo lo presenta la Biblia. La Biblia dice que hay 3 pasos para llegar a cometer el pecado. Está en Santiago 1, dice, Santiago 1, 14 y 15. Si me acompañan a Santiago 1, Santiago capítulo 1, está después de la carta de Hebreos. Ahí en los versículos 14 y 15, el texto dice de esta manera: sino que cada uno, viene hablando de lo que veníamos hablando recién, ¿no? Que cuando alguien es tentado no diga que Dios lo tienta, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Dice, sino que cada uno es tentado por sus malos deseos. Noten que hay deseos que nos seducen. Dice el texto que lo atraen y lo seducen. Hay una probabilidad, hay algo, una falencia interna mía que me da la posibilidad de caer. De esa seducción, dice el versículo 15, nace el pecado. Cuando yo me entrego a esa seducción, el pecado empieza a germinar en mi vida. Y luego dice, y una vez este cometido, engendra la muerte. Engendra la muerte. Ese es el proceso. La Biblia dice que aquella persona que es tentado, que es puesto a prueba, que pasa por una experiencia terrible en su vida espiritual y pasa esa prueba, se lo considera como feliz. Allí Santiago 1:12 dice, feliz el ser humano que pasa la prueba. No es feliz el ser humano que no es tentado. De paso, es imposible que usted y yo no seamos tentados, es imposible. Ahora vamos a ver por qué. Pero no es feliz la persona, el cristiano que no es tentado. Es feliz. En esta bienaventuranza ingresan todas aquellas hermanas, hermanos, que a pesar de estar pasando por la prueba, salen victoriosos. No es feliz el que no es tentado, sino aquel que es tentado y siendo tentado, pasa esa prueba. Algunos hermanos se inquietan cuando la tentación llega. Cuando tienen, no sé, cada uno sabe su tendencia, ¿no? Pero por ejemplo, mi papá me contaba de chico, ¿no? Que él fumaba. Él me decía, Ezequiel, me podía faltar cualquier cosa, ¿no? Pero el tabaco abajo de la cama, ese era infaltable. Tenía cajas de tabaco abajo de la cama. Y cuando él empezó a conocer el Evangelio, él conoció el programa de salud que Dios tiene para la sociedad, para la humanidad. Y mi papá empezó a tratar de dejar el tabaco, ¿no? Y él me decía, ay, Ezequiel, yo pasaba por ciertos lugares y sentía ese olor a tabaco y nacía en mí la tentación. Y algunos creyentes ya dirían, pecaste. Hermano, usted ya pecó con eso. No. ¿Saben por qué vienen esas ideas a nuestro corazón? Porque la tentación remueve la basura que hay en nuestro interior.
Y no digo basura porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Job 4 habla de que el ser humano tiene en su corazón suciedad, fuentes oscuras, muy profundas. Y cuando uno está en la lucha de la vida cristiana y es sacudido por la oportunidad de caer, algunos ya creen que pecaron. Mi querido hermano, mi querida hermana, si usted ha estado en este proceso de la posibilidad de caer en pecado, todavía está en la bienaventuranza de Santiago. Noten la frase de ahí de Santiago 1:2, dice, ¿no? Cuando se hallen o se vean. Él no dice cuando caigas. Porque antes de caer, alcance esa bienaventuranza a todos aquellos que salen exitosos de esta prueba. Existe una clara distinción entre prueba y caída. La tentación, querida iglesia, la tentación es la oportunidad de Dios. No es que Dios es el que manda la tentación. El que manda la tentación es el diablo. Él es el que tienta. Pero Dios toma esa situación para que el cristiano pueda conocerse de qué está hecho en su vida espiritual. Dios permite la tentación para que Ezequiel disfrute de lo que es la victoria en Cristo Jesús. Así como pasó con Abraham, ¿se acuerdan? Esta palabra en griego, ¿se acuerdan ustedes? La Septuaginta. La Septuaginta es la escritura que se leía en los tiempos de Jesús. Es la primera traducción del Antiguo Testamento, que era en hebreo, al griego. Cuando leemos, ahora nosotros leemos en griego el Nuevo Testamento, leemos en la Septuaginta, Génesis 22:1, dice, y Dios puso peraismos a Abraham. Dios puso a prueba a Abraham. ¿Acaso Dios no sabía de la fe que tenía Abraham? Sí, Dios sabía, pero Abraham no. Cuando Abraham fue puesto a prueba, Dios permitió esa prueba para que Abraham creciera en su vida espiritual. Por lo tanto, la tentación fortalece nuestra fe y nosotros pasamos por un proceso de aprendizaje en medio de la tentación. Noten que la oración de Cristo no dice, no permitas que seamos tentados. No dice la oración eso. La oración no dice, no permitas que seamos tentados. La petición dice, no nos dejes caer en la tentación. En otras palabras, cuando usted sea tentado, querido hermano, querida hermana, tiene que orar, Señor, ayúdame, guíame para que en medio de esta probabilidad de caída no ceda a mis inclinaciones. Usted y yo no podemos pedirle a Dios que nosotros no seamos tentados. Eso es imposible. Porque vieron que hay algunos que tratan de hacer, inclusive en la iglesia adventista, hay ahora en estos últimos par de años, sobre todo con esto de la pandemia, hay comunidades, bueno, la Villa Libertador San Martín tiene esa idea, ¿no? De formar una comunidad cristiana donde la Villa Libertador San Martín, ¿no? Entre Ríos. Cuando convivimos con que el vecino, el diarero, el del correo, todos son cristianos. Formar el cielo en la tierra. Muchos les encantaría formar una comunidad de todos adventistas. Ese era el programa del monasterio. El monasterio era un lugar donde el sacerdote, que es la idea del catolicismo, ¿no? El sacerdote se aislaba del mundo. Se aislaba de tal manera que estaba en una comunidad que solamente seguían tal doctrina o tal creencia. Yo les digo algo, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. No lo digo yo, lo dice Jesús. Jesús dijo, Juan 17:15, no te pido que los saques del mundo, porque eso no puede pasar.
Nosotros como cristianos tenemos que estar en este mundo, sí o sí. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Señor, si tú, es cierto que planes de sacarlos no se puede, hay que dejarlos. Ellos tienen que estar acá, tienen que ser una luz. Y desde, ahora que estamos leyendo Deuteronomio 4, ¿no? Desde los tiempos del Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo: ustedes tienen que ser una luz a las naciones. Y las naciones dirán: ¿qué pueblo es este que tiene tan cerca a su Dios? Y tiene leyes tan santas, tan edificantes, tan perfectas. Yo quiero conocer al Dios de ustedes. El plan de Dios desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, queridos hermanos, mientras nosotros luchemos, mientras permanezcamos en pie, mientras nosotros nos neguemos a nosotros mismos, neguemos a satisfacer las demandas que el pecado nos exige, no importando la ferocidad, la intensidad del pecado, la tentación, todavía estamos dentro de la bienaventuranza que habla el apóstol Santiago. Feliz el varón que siendo tentado, o la mujer, siendo tentado, soporta la tentación. ¿Y por qué dedicamos una porción del sermón a esto? ¿Saben por qué? Porque en la tentación y el pecado hay una línea muy fina. Muy fina. Y en esa línea fina ocurre algo en nuestra mente. Satanás te dice: ya estás ahí, ¿no? Estás cerquita. ¿Vas a ir a Dios así? ¿Te vas a animar a presentarte ante Él? Ya está. Ya estás ahí, entregate. No podés ir a Dios. ¿Cómo te vas a atrever a ir a Dios? ¿Te va a recibir Él en esta condición? ¿Vos pensás que Dios se olvidó de su ley? Y Satanás empieza a torturarnos la mente. Empieza a atacar nuestro corazón y por eso muchos cristianos se entregan al pecado. Por eso Jesús dijo: hermano o hermana, ora al Señor para que en esa situación donde haya posibilidad de caer en el pecado, no entregues tu vida a Satanás. Satanás angustia, Satanás ataca si no sabemos esta distinción. Ser tentado no es caer en pecado. Mi papá cuando sentía el olor a tabaco, no estaba en pecado. Estaba en la tentación. En una situación de prueba, un experimento, que podía ser bueno o podía ser malo. Podía ser feliz al pasar la tentación o podría morir luego de que se consuma la tentación. Ahora vamos a ver un poquito la segunda parte, las fuentes, para saber de qué cuidarnos nosotros, ¿no? Si nosotros leemos la Biblia lo que hace es darnos herramientas, darnos instrumentos para defendernos ante la posibilidad de caer en la tentación. La primera parte de la fuente de la tentación es el diablo. Muchos hablan del diablo como alguien que no existe. Muchos se burlan. Muchos simplemente dicen que es un símbolo del mal para representar el mal, pero que él realmente no existe. Saben que para la Biblia no es así. Para la Biblia, en la Biblia se presenta a Satanás no solamente como alguien real, alguien que existe, sino que se nos cuenta acerca de su pasado y se nos cuenta de un ser muy poderoso. Ahora, el cristiano tiene dos problemas con Satanás. El primero es que se sobreestima a Satanás.
Hay algunos que creen que Dios es tan pequeño que Satanás va a tener victoria en su vida sí o sí. De que Dios no puede ganar la victoria a Satanás. Y mi Biblia dice que Dios es el refugio de sus hijos. Y por el otro lado, algunos subestiman a Satanás. No, él no me va a ganar. Es tan fácil la lucha, no, yo voy a vencer. Yo estoy preparado. Yo leí algunos versículos, ya mi cultito está hecho. Queridos hermanos, queridas hermanas, la Biblia dice en Efesios 6 que luchamos no contra carne y sangre. No luchamos contra seres humanos, o sea, no estamos de igual a igual, estamos en disparidad en la batalla. Y por eso la Biblia nos da una vestidura, la vestidura del cristiano, para poder vencer. Y él, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La segunda fuente es el mundo. No te ruego que los quites del mundo. El mundo, queridos hermanos, es el escenario en vivo y en directo del mal. Si no, observen a su alrededor. Dice la Biblia en 1 Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahí nombra las cosas que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la ostentación de la riqueza, no viene del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa, y con él sus deseos. En cambio, el que cumple la voluntad de Dios permanece eternamente. El mundo es el escenario del mal. Todo lo que miramos, lo que escuchamos, todo lo que hasta olemos, como el caso de mi papá, es un programa de los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la ostentación de la riqueza. Nosotros estamos rodeados en nuestras calles, las personas que nos rodean, con quienes nos encontramos, las vidrieras que miramos, las películas que nosotros disfrutamos, las novelas que miramos. Todo es un programa que nos lleva al mal. Todo tiene un bocadillo de espiritismo, un bocadillo de sensualidad. Todo tiene una partícula que nos tienta al mal. Y a veces la tentación puede venir a través de un amigo, a través de un esposo, a través de una esposa. ¿Se acuerdan Job? La esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? La esposa era una digna representante de Satanás. Satanás había dicho ante el cielo, mándale una enfermedad a ver si no te maldicen la cara. La influencia podría haber sido devastadora para el fiel Job. Pero hay una tercera. Hay una tercera fuente y esto es ya más personal. Ya esto es a nivel individual de cada uno de nosotros. Las debilidades de temperamento que tengo en mis propios miembros. El apóstol Santiago dice, feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que le aman. Nadie, al ser tentado, diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por sus malos deseos, sus propias concupiscencias, que lo atraen y lo seducen.
De ellos, o sea, de estos malos deseos, nace el pecado. Y cuando esa persona se entrega al pecado, una vez cometido, consumado el pecado, engendra la muerte. Hermanos, no se engañen, dice el apóstol Santiago. No se puede acusar a Dios de pecado. Son nuestras tendencias internas, dentro nuestro, los componentes genéticos que nosotros tenemos, los que nos dan una posibilidad de caer en el pecado. Dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 1, ahí está todo el texto, del 15 al 23 está completo el texto, pero hay una porción que a mí me interesa. Habla acerca de que Jesús es el Cordero sin mancha que nos limpia, que nos purifica de pecado. Dice, ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado, o sea, programado, entregado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Nosotros la posibilidad genética la traemos de nuestros papás y de nuestras mamás. Por eso el salmista dice, en maldad me concibió mi madre. Desde la concepción, desde que hay posibilidad de vida, el ser humano trae en su corazón, en su voluntad, fue implantada desde que Adán y Eva cometieron pecado, la posibilidad de caer en el mal. Y este asunto es asombroso. Cómo algo tan pequeño, algo tan ínfimo, podríamos llegar a decir hasta insignificante, puede poseer tal magnitud de seriedad. La unión de un espermatozoides y un óvulo, un hombre y una mujer, de allí surge una vida. Y en esa unión ya está programada esa combinación con las características de cómo será esa persona. Allí se describen sus detalles, sus cualidades como persona, el color de ojos, su tono de voz, su cabello, cómo va a ser, el color de piel, si va a traer alguna capacidad diferente esa persona. En una gota pequeña de semen, miren cuánto entra, se hallan más de 1 millón de espermatozoides. ¿Cómo será de pequeño que en una gota caben toda esta probabilidad de vida? Y saben que además de todos esos detalles, viene también los rasgos pecaminosos, así como vienen aspectos lindos de la vida, el nacimiento de la persona, también vienen aspectos negativos. Allí vienen toda la carga de propensión al mal. Y esto se ve en la Biblia, hermanos, y ahora se los voy a mostrar. Toda la combinación genética del mal se fue entrelazando en el desarrollo genético del ser humano. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en las normativas matrimoniales que Dios daba al pueblo, no de Israel, sino en los tiempos de Abraham? ¿Se acuerdan que Abraham se casó con su media hermana? ¿Por qué Dios permitía casamiento entre familia? Y luego, cuando allí en Levítico 18 Dios dice, no elijas de tu propia sangre una esposa o un esposo. Porque la alteración genética se había deformado. ¿Vieron que cuando hay una unión sexual entre dos hermanos hay deformidad genética? Además de eso, nosotros estudiamos allí en la facultad los genogramas. A mí me asombró muchísimo, yo no sabía de esto. ¿Qué son los genogramas? Se estudia tanto en la biología como en la psicología. Son el orden, el esquema de todas las genealogías para descubrir cómo iban a ser las generaciones siguientes. La genealogía tiene una función principal. La función principal es
demostrar que Jesús vino porque Dios armó una estructura generacional. Pero otro elemento de la genealogía en la Biblia es ver cómo a través del tiempo los genes se van repitiendo en los hijos. Por ejemplo, miren el caso de David. David cometió adulterio, tuvo varias mujeres y luego lo reprodujo genéticamente su hijo Salomón, solo que muchísimo más intensificado. Los genogramas, bíblicamente hablando, están para ser analizados de cómo el pecado se fue trastornando a medida que el tiempo fue pasando. Los rasgos pecaminosos, dice allí en Proverbios 20:11, miren, por su manera de obrar, el niño ya da a conocer si su conducta será pura y recta. La manifestación de los rasgos pecaminosos a nivel genético se ven desde los niños. ¿Han escuchado ustedes, ¿no?, que dicen, ¿y de dónde sacó eso si yo no lo enseñé? ¿Y de dónde un niño empieza a ser egoísta si nadie le enseñó a ser egoísta? ¿Y de dónde un niño empieza a gritar desde chiquitito? Y empieza a ser los que se llaman los niños emperadores, los que mandan. Hay un trastorno genético que está afectando al ser humano. Por lo tanto, hay tres fuentes que nosotros debemos cuidarnos. Hay un ser acá en la tierra que los va a estar atacando constantemente. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La segunda fuente, recordemos que estamos hablando en la segunda fuente de nuestras características de temperamento. Todas las cualidades que nuestra familia, la unión física, genética de nuestros papás, nos entregaron a cada uno de nosotros. Y la tercera es el mundo. Queridos hermanos, queridas hermanas, no es bíblico pensar en una comunidad que se aísle. Por lo tanto, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y finalmente, ya para cerrar, algunas aplicaciones de este texto. ¿Qué decimos cuando oramos? Señor, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Primera aplicación práctica. Las tentaciones son un gimnasio para el cristiano. Queridos hermanos, queridas hermanas, no se angustien cuando sean tentados. Si alguien acá tiene el problema de la cleptomanía, del robar, y ve algo que está ahí y se tienta, no crea que ya pecó. Está pasando por la experiencia de entrar en la bienaventuranza bíblica. ¿O no? Dos opciones. Lutero decía, un hombre de Dios se forja a través de estudio, oración y tentación. Estudio, oración y tentación. Otro elemento, cuando nosotros oramos, Señor, líbranos del mal, estamos reconociendo que hay una línea divisoria entre lo bueno y lo malo. Nosotros sabemos que hay asuntos que cuando le pedimos a Dios, Señor, líbrame del mal, estoy diciendo que hay algo bueno y hay algo malo. Hoy en día nosotros vivimos en un relativismo moral. Hoy la gente dice, depende. Si tú te sientes bien haciendo eso, tranquilo, no pasa nada, está todo bien. Mientras que no le hagas mal a nadie, no hay ningún problema. Yo les quiero decir que sí hay un problema. Y hay un problema muy serio, porque hay un Dios en los cielos que antes de que la humanidad existiera, Él estableció las normas morales para la conducta de sus criaturas.
Y ese Dios de los cielos va a llamar a juicio a cada ser humano que viole su normativa moral. La humanidad me puede decir que depende cómo se ve tal o cual cosa, pero para el Dios de los cielos no es así. Para el Dios de los cielos sí hay una normativa absoluta. La humanidad puede ver el relativismo como la oferta central para todos, pero el Dios de la Biblia va a llamar a juicio a cada ser humano, a cada violador de su ley moral aquí en la tierra. Cuando nosotros oramos, Señor, líbranos del mal, estamos reconociendo que la ley moral de Dios existe y se mantiene en pie. Además de eso, cuando nosotros oramos, líbranos del mal, Señor, permite que no caiga en el mal, reconocemos que hay poder para vencer el pecado en nuestra vida. En la oración, en la ayuda que el cielo da, hay salida, hay éxito. El Evangelio de Cristo tiene poder para vencer no solo las tentaciones que vienen de afuera, no solo las tentaciones que te ofrece Satanás y el mundo, también las deficiencias genéticas que te han entregado tus padres. Eso pasó en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 6, 9 al 11, dice: ¿ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones. Ahora va a empezar a nombrar quiénes son esos injustos. Dice: ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores entrarán en el reino de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, dice el apóstol Pablo, si no cambias esa conducta, te aseguro que no entrarás en el reino de los cielos. No se hagan ilusiones, dice el apóstol Pablo. Tienes que orar que Dios te libre de caer en esa tentación. Tienes que luchar, querido hermano. La garantía está asegurada. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 11, dice: algunos de ustedes fueron así. ¿Qué es eso? ¿Pasado, presente o futuro? Fueron, es pasado. Y dice el texto: pero ahora, ¿qué es? ¿Presente, pasado, futuro? Presente. Pero ahora han sido purificados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay poder para vencer la tentación. Otro punto de esto es no burlar a Dios. Muchos podemos estar orando a Dios, decir: Señor, ayúdame a no caer en la tentación, ayúdame a no ser entregado al maligno. Pero luego vamos a ese ambiente donde el pecado está a la oferta. Y empezamos a hablar con ese. Si yo tengo el problema tengo una lengua suelta, ¿no? Me gusta hablar, me gusta el chisme. Y tengo una amiga que me lleva a chismosear y yo le pedí a Dios que me ayude a no caer en la tentación y después voy con esa amiga, eso es burlar a Dios. El cristiano que ora a Dios, según Mateo 6:13, debe ser consciente, debe estudiar toda posibilidad de caer en la tentación. Si esa amiga te lleva al mal, no vayas a hablar con esa amiga. Es tentar a Dios, decirle: Señor, ayúdame por favor a no caer en la tentación, y después ir a ese entorno donde la tentación me va a llevar al pecado y el pecado me va a llevar a la muerte. Y el último punto es que Jesús te entiende. Cuando nosotros somos tentados, el Señor Jesús nos comprende, nos entiende y siente empatía por nosotros.
La Biblia dice en Hebreos 5, 7 al 9, dice: Cristo, Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Si usted tiene que clamar, si tiene que llorar a Dios, gritarle a Dios: Señor, líbrame de eso, sepa que Jesús también lo hizo. Dice: y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús nos entiende. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo. ¿Jesús entonces pecó? No. A Jesús, Mateo 4:1 dice: el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Estaba en el plan de Dios que Jesús fuera tentado. Pero dice que con súplicas, con ruegos, con lágrimas, Jesús venció el pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que también tener esta oración y hacerla parte de nuestra comunión diaria con Dios. Ser tentado no es pecador. Pecador es aquel que se entrega a la posibilidad de caer. Pecar es consentir. Pecar es armar un vínculo, una comunión con las tinieblas. Yo deseo de corazón que el Padre Nuestro, esta porción, nos ayude a reflexionar, que nos ayude a entender que la tentación puede ser el vehículo para salir victorioso, para conocernos más en nuestra vida espiritual ante Dios. Que Dios les bendiga ricamente.